Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Hay una frase del presidente Clinton que es de antología. Es la economía, estúpido, es la economía. Entonces, hablemos de economía, pero no solo de economía, sino específicamente de un tema terrible. Y creo que lo puso en el tapete el Banco Central, y es la pertinencia o no de que se mantenga o no el modelo económico de la República Dominicana. ¿Bastaría con hacer los ajustes como plantea el Banco Central o efectivamente hay que cambiar el modelo económico a partir de algunos indicadores? Bueno, pues uno tenía que buscar ayuda. ¿Ayuda en quiénes? Bueno, los que saben, los que tienen calidades, como uno siempre dice, para analizar los hechos. Por eso, fíjense qué nivel el profesor Miguel Seara Hatton y Ernesto Selman, nada más y nada menos. Hablemos del modelo económico. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Pablo. Que por cierto, perdón, miren, hay un problema esta semana. Antes, ese es el tema, ya yo lo planteé, pero se me iba a quedar. Resulta que esta semana se supo que técnicos del gobierno norteamericano están buscando la letra chiquita del DECAFTA para sacar del acuerdo a El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Entonces, vamos a aguantarnos lo del modelo económico. Por favor, yo quiero su opinión sobre qué puede significar para los intereses de la República Dominicana la salida de nuestro país del DECAFTA. Por favor. La izquierda no está de moda, pero comencemos por la izquierda. No, yo entiendo que, a ver, ya en este momento cualquier acción en ese sentido podría ser muy dolorosa para la República Dominicana, muy costosa en este momento, como se ha ido reorganizando la economía dominicana en función de la actividad exportadora, en función del DECAFTA, a pesar de que el DECAFTA no ha permitido un superávit comercial. Nosotros somos el único país miembro del DECAFTA que hemos acumulado un déficit de 25.000 millones de dólares y que nuestras exportaciones a los Estados Unidos prácticamente no han aumentado muy poco desde el momento en que se inició. Y, como te decía, somos el único país que tiene un déficit con los Estados Unidos y ese déficit ha ido creciendo, ¿no? Entonces no sería tan grave como uno puede pensar. No, lo que pasa es que ya hay todo un tema de inversión, hay todo un tema en este punto, sí. O sea, ya ha llegado a esta situación en donde la economía dominicana se acomodó a este nuevo escenario y que tenemos casi 8 años, 10 años en este proceso, sacar República Dominicana sería muy costoso para el país. Ahora, entiendo también que desde un punto de vista jurídico es muy difícil hacer lo que plantea el equipo de Trump. El equipo de Trump, a menos que denuncie el tratado y decide hacer un tratado nuevo con 3 menos. Porque inclusive no hay una cláusula democrática en el tratado. En ese tratado. No hay una tú conoces muy bien porque Miguel Seara Hatton estuvo donde se cocinó ese sancocho. Yo estuve participando en algunos momentos en ese proceso. O sea, no hay una letra chiquita para jorobarnos las cosas nosotros. Tendrían sí, que denunciar una alternativa. Sí. Podría decir, bueno, Estados Unidos denuncia el tratado y ya no tendría sentido porque para la República Dominicana ya teníamos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica, ¿no? Y entonces, puede decir, yo convoco para un nuevo tratado. Y convoco el nuevo tratado con toda la misma región, con excepción de Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana. Y un hombre tan impredecible como Trump, pero, señor Selman. Bueno, primero, ¿qué significa el Tratado de Libre Comercio del DECAFTA para República Dominicana? En el momento que nosotros entramos de una manera, vamos a decir, irregular, porque no estaba planificado que República Dominicana entrara. El tema con el Tratado de Libre Comercio es que iban a entrar con Estados Unidos, los países de Centroamérica, en un tratamiento preferencial para las exportaciones de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir tratamiento preferencial? Quiere decir que los productos que se exportaban desde Centroamérica a Estados Unidos iban a entrar libres de impuestos.
a la República Dominicana le quedó la opción nada más que entrar, y aún de manera abrupta, si se quiere, irregular, le llamaron el docking, como que entró, se adhirió a lo que ya se estaba negociando, porque era problemático quedarse fuera si los países de Centroamérica iban a tener un tratamiento preferencial. A partir de ese acuerdo de libre comercio, y aquí estoy de acuerdo con Miguel, se estructura, la estructura económica productiva se va alineando a poder, digamos, exportar y suplir a Estados Unidos a partir de ese tratamiento preferencial. Y hemos visto cómo el sector de zonas francas, que en un momento estaba ya decayendo, volvió a florecer, volvieron a establecerse nuevas empresas, las zonas francas siguen creciendo y es principalmente por ese tratamiento preferencial de Estados Unidos. Si queda fuera, y esto todavía un gran si queda fuera, todavía hay mucha tela que cortar para que eso llegue. De un periódico. Es una declaración de un periódico de unos técnicos, pero lo que sí es una señal importante que está enviando a estos tres países. Pero si queda fuera, no es que estaríamos prohibidos llevar nuestro producto a Estados Unidos, sino que tendríamos que pagar los impuestos. Seríamos menos competitivos. Menos competitivos. Y aquí volvemos al tema, ¿qué ha pasado que nosotros hemos tenido este déficit con Estados Unidos? Y es principalmente porque no ajustamos las políticas públicas para que los costos internos sean menores y tengamos capacidad de exportar. Entonces nosotros no hemos hecho esa tarea, por eso tenemos el déficit comercial, como habla Miguel, y si en adición a no hacer la tarea de poner el plano de que las empresas radicadas aquí tengan capacidad de competir por los altos costos que tenemos, si a eso se le añaden los impuestos de importación o los aranceles, como se le llaman, a Estados Unidos, eso nos pone en una problemática mucho mayor. Pero también hay señales negativas que se envían a inversionistas, empiezan a poner en duda traer nuevas inversiones, los proyectos que están en carpeta para invertir. Por ejemplo, aquí, bueno, una de las razones principales es por abrir las relaciones diplomáticas con China, porque se aprovecharían estos países que tienen relaciones diplomáticas para establecer inversiones, en ese caso chinas, para entonces tener acceso al mercado estadounidense. Que parte del atractivo de República Dominicana en cualquier negociación con chino que y fue algo que vendió. Sí, claro, y era uno de los beneficios mayores que iba a tener República Dominicana. Si ahora eso se quita, ese beneficio que íbamos a tener con la relación con China se elimina. Algo me dice que quizás la próxima semana o en el futuro no muy lejano, ustedes dos tendrán que volver aquí para que tratemos a profundidad este tema tan fundamental. Vamos Pero es fundamental, a dejarle es un tema importante. Unos días, quizás la semana, a ver, porque decir que esto es un periodista apellido Ordóñez del New Herald que tuvo una fuente que dice que unos técnicos, ya Trump había amenazado con que después del norte, del TLS norte, porque fíjate iba a que hacer eso. en el tratado que se renegoció con México y Canadá, incluyeron una cláusula que Estados Unidos podía salir si empezaban a hacer tratados directamente con países, con regímenes autoritarios, y es básicamente la China lo que estaban por ahí indicando. Anda la cosa, pero eso va a ser un tema de un posible programa con estos dos especialistas. Vámonos a la pausa para ahora sí entrar en el tema central que hizo que uno invitara a estos dos expertos. Vamos a hablar del modelo económico dominicano. ¿Hay que cambiarlo o bastarían los ajustes, profundizar las políticas públicas que no se han realizado o meterle más coraje a lo que todavía no se ha hecho, pactos fiscales, todas estas cosas? Después de la pausa, Miguel Seara Hatton y Ernesto Selman están con nosotros. Ya regresamos. O sea, tú no puedes divorciar la situación social de la forma como has crecido. Porque la forma como has crecido ha generado pésimas instituciones, has generado exclusión social, desintegración del aparato productivo. Todo eso se ha combinado.
Ernesto Selman, Miguel Seara Hatun, economistas de los del número, y donde hubiesen buenos economistas están ellos. El tema está planteado, Miguel Seara Hatun. ¿Cambiamos el modelo o basta con ajustes, con impulsar políticas? Hablemos del modelo económico. Y de una vez me dice, ¿qué es eso de modelo? Para que no entendamos, ¿qué es un modelo económico también? Por favor, profesor. Mira, okay. Hay varias escuelas que hablan sobre el modelo económico, varias orientaciones. El concepto del cual habló el Banco Central recientemente era lo que tenía que ver simplemente con la forma como se organizaba la economía. Hay otro concepto que es mucho más amplio, es el que por lo menos yo utilizo en lo que escribo, que el modelo económico es la forma como se organiza la sociedad para producir, distribuir, o sea, cómo se determina el salario, las ganancias, ¿no? la retribución a los diferentes sectores sociales, la producción, entonces, distribución, la acumulación, o sea, cómo se invierte, cómo se usa el excedente económico y cómo se invierte. Y en cuarto lugar, la institucionalidad que amarra estos tres procesos, o sea, producción, distribución y acumulación, están articulados con una institucionalidad, de manera tal que la institucionalidad es también parte del modelo, porque es lo que garantiza la estabilidad del modelo. Si no hay esa institucionalidad que amarre, el modelo se hace muy inestable. Entonces, cuando hablamos de modelo, tendríamos que hablar también de la institucionalidad, del qué se produce, cómo la gente recibe los beneficios del crecimiento económico y en dónde se acumula. O sea, qué sectores son los dinámicos. Y finalmente la institucionalidad. Eso sería un modelo económico. Entonces, ¿cambiamos el modelo o ajustamos? Por aquí hay una ley de estrategia nacional de desarrollo y aquí hay 10.000 iniciativas. Se puede afinar porque también el Banco Central habla de la gran resiliencia que tiene el sistema, que ha soportado crisis locales e internacionales y lo tiene. Entonces, a ver. Mira, para mí es muy complicado hablar de modelos económicos, porque es que cada país tiene su propia historia, sus propias tradiciones, su propia forma de hacer las cosas. Yo no sé si hablar de modelo económico como algo de que un apéame ahí se puede hablar, porque es que somos diferentes, cada pueblo tiene su propia cultura, de nuevo. Sí hay unos lineamientos generales que tú puedes hablar por dónde andaría un sistema económico. No sé si hablar de modelo económico. Entonces es un tema un poco más amplio. Yo aquí concuerdo mucho con Miguel en el sentido del orden institucional. Si nosotros hablamos de las instituciones como las reglas de juego en base a la cual se hace la interacción humana en una sociedad, y las reglas de juego pueden ser reglas de juego formales, como la Constitución, las leyes, etcétera, pero también las reglas de juego informales. Las reglas de juego informales siendo esa misma tradición, esa misma forma de hacer las cosas, esas costumbres que tenemos. Y aquí es muy sencillo. Si tenemos la regla formal con una calle que tiene un letrero que dice una vía y usted ve personas en vía contraria, ¿cuáles son las reglas de juego que están funcionando ahí? ¿Las reglas formales o las informales? Entonces aquí sabemos que están funcionando las reglas informales y que juegan un papel muy importante. En ese sentido, dentro del orden institucional es que se desenvuelve el desarrollo humano, la interacción entre los seres humanos se desenvuelve dentro de ese orden institucional, ya sea en la vía pública transitando, ya sea intercambiando, ya sea realizando actividades económicas, como decía Miguel, las actividades económicas de invertir, producir, consumir, ahorrar. Esa regla de juego, esas instituciones o ese orden institucional es que determinan cómo se hacen esas actividades económicas. Entonces yo ahí hablaría del sistema económico, no de modelo económico. No, lo que pasa es que el modelo es la especificidad que adquieren esas relaciones dentro de un sistema. Sí. Esto es una quizás exquisitez económica, pero el modelo es la forma como se aterriza, cómo se organiza en una sociedad concreta en un momento concreto. No necesariamente se repite, no es general.
Es un resultado histórico de decisiones tomadas en el pasado que se reflejan en el presente de manera sincrónica. Pero les pido que se pongan bochistas. Digo, lo puedo decir porque el profesor Bosch pues, fundó el PRD, el PRM es medio PRD, tres cuartas partes, fundó el PLD. O sea que ustedes en términos de comunicación se pueden poner bochistas y la gente y nosotros se lo vamos a agradecer mucho porque es medio pesado esto y más con gente que sabe tanto y tiene un nivel tan alto. Pero una cosa importante, ¿cuáles políticas complementarias se podían hacer para mejorar? Porque las luces del modelo actual están ahí, líder en crecimiento, estabilidad macroeconómica, inflación controlada, o sea, hay unos poemas bonitos, pero hay una serie de cosas también que la vamos a ir viendo poco a poco, lo del empleo, la movilidad social. Entonces, se podría mejorar todo esto. Tú hablaste hace un momento de la capacidad de respuesta de la economía dominicana. Sí. Okay, desde el año de 1950 hasta el año 2017, la tasa de crecimiento promedio de la economía dominicana fue más de 5%. Es decir, que estos resultados no son nuevos, no es algo nuevo. Así ha funcionado siempre este modelo. La estabilidad de precios en 77 años, aproximadamente como en unos 55 años, 56 años, la tasa de inflación promedio anual fue por debajo del 10%. O sea que también ha habido un crecimiento sostenido, sin volatilidad. Somos el sexto país de América Latina con menos volatilidad. Quiere decir que el crecimiento es relativamente estable y hemos sido un país que ha tenido en promedio estabilidad de precios. Eso ha sido así. Ahora, con excepción de algunos episodios, eventos episódicos que, como fue la crisis del 90, como fue el año de 1985, como fue un momento en la década de los 50 y en el 2003-2004. Ok, ahora, a pesar de todos esos resultados. Sí, pues esas son las luces. Sí, pero bueno, lo que pasa es que la forma como se ha organizado la sociedad para producir, para lograr ese porcentaje de crecimiento, te produce lo otro. O sea, tú no puedes divorciar la situación social de la forma como has crecido, porque la forma como has crecido ha generado pésimas instituciones, has generado exclusión social, desintegración del aparato productivo. Todo eso se ha combinado. O sea, es una unidad. No basta con decir, yo primero voy a crecer y mañana voy a distribuir y voy a mejorar las instituciones. No, para tú poder crecer como has crecido, has tenido estas instituciones. Sí, pero más de uno se estará preguntando, los resultados están ahí, o sea, brillantemente, en 20 palabras me pusiste las luces, ese 5 punto y pico en 50 y tantos años, ¿verdad? Maravilloso. Casi 8 décadas. Maravilloso. Ahora, tenemos, por ejemplo, lo de la informalidad. Cuando una economía tiene el 58.2%. Porque es la forma de cómo tú creces lo que está generando ese resultado. Cuando nosotros, América Latina, la movilidad en una década fue 40 y tanto, nosotros andamos en 2 puntos. O sea, entonces, como que llama la atención cómo puede un modelo funcionar tan maravillosamente bien, pero al mismo tiempo ser tan deficitario en estas otras cosas. ¿Cambiamos o no cambiamos? A ver. Yo creo que se necesita una reorientación importante. Yo estoy de acuerdo con Miguel y por lo que hablaba de las tradiciones, fíjate que el factor común y el factor que para mí ha sido más determinante en ese crecimiento de largo plazo es el espíritu emprendedor dominicano. Nosotros tenemos un espíritu emprendedor que es muy por encima de lo que yo he visto en Latinoamérica. Es decir, aquí el dominicano, y tal vez uno de los temas de la informalidad es porque estamos dispuestos a seguir produciendo, invirtiendo y tirando para adelante a pesar de todo lo que nos pongan por encima y todo el costo y todo el peso de las regulaciones informales y que a veces tronchan mucho emprendimiento, pero el espíritu emprendedor dominicano ha sido determinante para ese crecimiento de 8 décadas que habla Miguel. Y ha sido determinante para que no nos paremos y seguimos tirando para adelante, porque nosotros somos un pueblo emprendedor y lo ves
lo comparas con algún país en Centroamérica, lo pongo por encima. Con algún país en Sudamérica lo veo también que tiene un espíritu emprendedor por encima del promedio que uno puede ver en América Latina. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental por lo cual nosotros seguimos creciendo y creo que eso no cambia. El tema es cómo es que las reglas de juego, esas políticas económicas, políticas públicas, están afectando esas actividades económicas, la de invertir, producir, consumir, y cómo está generando resultados negativos y en otro aspecto, cuáles son las tendencias que llevamos. Me explico. Esas reglas de juego que tenemos de políticas económicas y políticas públicas han dado al traste con los niveles de la calidad de vida de los dominicanos. Es decir, aquí no podemos negar de que todavía hay unos segmentos de la población que tienen una calidad de vida que hay que buscar la forma de cómo superarlo. Hay que unos llama niveles más la atención por el buen desempeño macroeconómico, porque eso sí, es lo que la gente se pregunta. hay Nos planteamos bien, nos cuadramos bien, pero... Hay muchas cifras que te pueden decir muchas cosas lindas, pero cuando tú ves que el 58% de informalidad, que todavía hay unos niveles de pobreza y de inequidad en el ingreso, todavía, y privilegios que se están dando desde el punto de vista institucional y de políticas públicas, hay unos segmentos de la población que están privilegiados. Exacto. Por encima del resto, de la mayoría. Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices, este modelo, las cifras pueden decir lo más bonito, este modelo está bien, si queremos hablar de modelo, o este modelo hay que revisarlo. Entonces, lo otro es el tema de las tendencias. Cuando hablamos de las tendencias es, ¿qué pasa con estos endeudamientos que llevamos año tras año, deuda sobre deuda? Y no solamente del endeudamiento público hablo aquí, hablo del endeudamiento privado. Aquí parte del crecimiento que hemos tenido ha sido a partir del endeudamiento no solo público, del endeudamiento privado también, principalmente dirigido a consumo. Entonces, cuando estamos viendo eso es un modelo y eso son unas tendencias que no son sostenibles. Okay. Como quiera que usted lo ponga, nuestra propia experiencia en República Dominicana nos dice de que eso no es sostenible, que usted no se puede endeudar al infinito. Episodios de deuda conducen a crisis muy profundas. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, pasamos de la comunicación de Juan Bosch a la reflexión de Vladimir Ilich Lenin, porque viene una pregunta, profesores. Aquí está brillantemente planteado. Lo que ustedes han hecho aquí es ponernos, ¿verdad?, las cosas en su puesto. Pero, ¿qué hacer desde el gobierno o incluso desde el sector privado? ¿Qué se puede hacer? El quehacer de Lenin. El quehacer de Stodielat. Ya regresamos. Cuando usted me hable de poner las condiciones internas de un país que pueda traer 16 mil millones de dólares de inversión extranjera, entonces vamos a estar hablando de mayor empleo, de mayores salarios, de menor informalidad. Profesores, ¿qué hacer entonces a partir de lo explicado hasta ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles políticas se pueden desarrollar? ¿Cómo frenar este asunto de la informalidad? ¿Cómo mejorar lo de la movilidad social? ¿Hasta cuándo vamos a seguir el asunto del endeudamiento? ¿Qué hacer, profesor? Son diferentes temas. Perfecto. Porque endeudamiento es un tipo de tratamiento. Okay. El cómo cambiar los elementos del modelo es otro tipo de tema y otro tipo de respuesta. Okay. Pero si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es la principal medida que hay que tomar? Yo te diría que hay que cambiar la institucionalidad, reordenar la institucionalidad del país. Yo creo que ese es el elemento central, porque la institucionalidad puede significar que la gente participe de una manera más efectiva en los beneficios del crecimiento. Lamentablemente en la sociedad dominicana el salario ha sido el precio de ajuste de la economía y eso ha determinado que la forma de acceder de la población a los beneficios del crecimiento económico es a través del trabajo, es la única forma. Entonces tú tienes un modelo que te genera una mala calidad, poco empleo y el que se genera es de mala calidad, bajo salario, ¿no? Pero eso posibilita buenos resultados macro. Eso posibilita, este es el precio. Sí, no, tienes que reorganizar la sociedad,
porque tienes un serio problema institucional asociado a todo el tema de la corrupción, a todo el tema de la impunidad, o sea, el capital para crecer. Hay un tipo de capital que crece, digamos, en un marco desordenado de institucionalidad, aquel que busca una renta fácil. ¿Entiendes? O sea, en un país donde las instituciones no funcionan, tienen tantas brechas, ¿cuál es el capital que viene? ¿O cuál es el capital que se realiza? Aquel capital que quiere rápidamente acumular, invertir y sacar lo más rápido posible, aprovechando las brechas institucionales. O sea, que ahí eso se llama renta. Sí. Eso es lo que se llama renta. Tenemos el problema del desorden del salario. El desorden del salario está asociado, o sea, la falta de generación de empleo, los bajos salarios. Eso está asociado a todo el problema, en gran parte migratorio, ¿no? O sea, tenemos un serio problema migratorio. Pero ¿cuál es la causa del problema migratorio? El problema institucional. No se cumplen las reglas y eso es lo que genera este problema migratorio. Esto te va a anclar el salario. Yo en cuanto a la informalidad, yo creo que el problema de la informalidad está asociado a dos cosas. Uno, a un sector de la sociedad que lo mantienen absolutamente marginado de los canales formales, porque el que vive en Elías Piña no gana nada con estar, o sea, no tiene ningún contacto con esa dinámica de la economía dominicana. Y el que vive en Capotillo tampoco, o sea, es un sector que está completamente al margen. Y hay otro sector que dice, bueno, ¿qué sentido tiene para mí formalizarme si yo tengo que pagar otra vez seguridad social, tengo que pagarme seguro médico, tengo que pagar una serie de cosas? O sea, en la relación costo-beneficio. No es atractivo. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué me da? Entonces, todo eso tiene que ver con el tema institucional. Yo creo que ese es el eje central que puede modificar, y eso implicaría modificar la forma como se organiza la sociedad para producir, para distribuir y acumular. ¿Compartes esa aseveración de que el meollo de esto está al centro, está la institucionalidad? El tema institucional debe ser el tema transversal a todo lo que está sucediendo a nivel económico y de todas las actividades económicas en general. Yo creo que el imperio de la ley, el respeto a los contratos, la eliminación de privilegios sería el primer paso para empezar a reorientar lo que vemos hoy día como modelo económico. No me gusta hablar de ese término porque es un poco complicado, pero creo que es el tema transversal. El tema más importante tiene que ver con el tema institucional y el tema de la aplicación de las reglas de juego igual para todos consistentemente. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con una reorientación de las políticas públicas, de las políticas económicas, para crear una mejor plataforma de que se desarrollen estas actividades económicas, la inversión, la producción, el consumo, el ahorro, etc. Entonces, en este sentido, creo que hay que quitar una incertidumbre que está pesando sobre el tema de las tendencias del endeudamiento y de la sanidad de las finanzas públicas. Creo que es importante, creo que es el principal reto que tenemos en el mediano, en el corto y mediano plazo. El tema de la deuda. El tema de la deuda Sí. y el endeudamiento creo que es el tema que brinda mayor riesgo en el corto y mediano plazo. Creo que ese es un tema que hay que corregirlo más antes que después. Y creo también de que hay que alinear las políticas públicas para reducir la barrera a la inversión. Tiene que ver con el tema institucional, eliminación de la corrupción, la burocracia, etcétera. Pero también políticas públicas que puedan reducir los costos de vivir y hacer negocios. Y aquí yo siempre pongo algunos ejemplos. Nosotros tenemos el costo de los combustibles son alrededor de 30% mayor que Centroamérica. El costo de la energía eléctrica para comercios e industrias son alrededor de 35% mayor que Centroamérica. El costo de transporte de bienes y mercancías, en algunos casos somos el doble de algunos países de Centroamérica. ¿Y por qué el país es tan atractivo a las inversiones extranjeras? Un país atractivo... Porque no debería ser con esos datos. Es que nos han vendido de que 2.000 millones de dólares de inversión extranjera, cuando 40% es reinversión, que ya son inversiones que están aquí adentro. Otra parte importante es inmobiliaria. No es mucho. Usted quiere saber dónde hay mucha inversión. En la Liga Centroamericana, nosotros no estamos en el promedio. Estamos en el promedio, alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares. Usted quiere saber dónde hay mucha inversión extranjera. En Vietnam, 16.000 millones de dólares.
Cuando usted me hable de poner las condiciones internas de un país que pueda traer 16.000 millones de dólares de inversión extranjera, entonces vamos a estar hablando de mayor empleo, de mayores salarios, de menor informalidad, pero nosotros no estamos en la condición de atraer 16.000 millones de dólares anuales. Usted me pregunta a mí, yo estaría propugnando por políticas que nos lleven a tener grado de inversión a nivel internacional y que puedan llegar a 8.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Y así podríamos estar hablando de otra República Dominicana, de otras condiciones económicas. Así nos podríamos convertir en la potencia económica de Centroamérica y el Caribe, en el tigre del Caribe, digamos, en términos económicos, pero con lo que tenemos hoy día no vamos a llegar ahí. Ahora, yo lo estoy escuchando a ustedes, pero sobre todo esto de la institucionalidad, que significa organizar el país, significa afectar a sectores que se han beneficiado de esa falta de orden, ¿no? Esa anarquía. Entonces, sin una gran crisis económica, social, ¿es posible que los sectores de poder acepten todo esto? Y parte de las críticas al modelo tiene que ver con su alta concentración. Aquí hay alta concentración de mercados, entonces hay unos grupos terribles, insaciables. Entonces ahí están los resultados. ¿Es posible que un gobierno, el actual gobierno, el que venga, sea del PLD, sea del PRM, se pueda atrever sin una gran crisis? Porque aquí los avances se dan solo después de una bendita crisis. ¿Es posible que los dominicanos nos pongamos de acuerdo? Si se modifican las relaciones de poder. Muy difícil que en el status quo y en el sistema político actual suceda ningún cambio real y profundo. Es casi inevitable una crisis. No sé si es inevitable una crisis, pero lo que sí estoy seguro es que los cambios reales y las transformaciones no se dan en el status quo. Hay una relación muy estrecha entre poder y dinero en nuestro país que puede dar al traste para hacer esos cambios. Yo creo que políticos metidos empresarios aliados a la política y a las decisiones de políticas públicas han hecho esto muy difícil de cambiar. O sea, como se habla muy bien de las modificaciones y las reformas de Balaguer después de la crisis de 89, 90, 91. Bueno, se habla muy bien de la parte política, de los avances políticos después de la crisis del 94. Entonces, aquí sería inevitable una gran crisis para poder lograr estos ajustes, estos cambios de reglas de juego. La trayectoria de la deuda, lo he dicho muchas veces, es trayectoria de colisión. Sí, en la condición actual. Si no cambian las tendencias, si no cambian, es colisión. En algún momento hay algún ajuste o alguna corrección. O sea, o te ajustas, te ordenas tú, o te va a ordenar los mercados. Y los mercados significa que no te prestan. Pero que te empiezan a prestar mucho más caro. Con peores condiciones. Como pasó con Costa Rica este año 2018. Empezaron con una tasa de interés que pagaban en los bonos soberanos de un rendimiento de unos 4,5, 5%, y terminaron pagando 8%. Pero eso pasó en Costa Rica ahora, por la misma razón que nosotros estamos haciendo esta política pública de esta tendencia de endeudamiento. Pero hay dos datos terribles. Mire, el 50% del PIB está comprometido en el nivel de endeudamiento. Y hay otro dato peor todavía, y es que el 44,3% de los ingresos corrientes del gobierno central también están comprometidos. En un escenario así, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué se puede esperar o hacer? Después de la pausa, continuamos. Señores, el tema del endeudamiento es compartido por muchos, casi todos, es una cosa muy seria y ustedes lo han explicado, pero yo quiero que me desarrollen esto un poco más a partir de esa realidad que ustedes han citado y que yo le puse números: 50% del PIB, 44,3% del ingreso corriente del gobierno central. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan peligroso es? Porque también hace tiempo que se está hablando de que viene el cuco, que viene el cuco. ¿Es verdad que el lobo se está acercando, por favor? Mira, el problema de la deuda
Si tú Sí. tienes que dedicar alrededor del 23% de tus ingresos tributarios a pagar intereses, si además de eso, gran parte de los intereses tú lo pagas con nueva deuda, ¿no? Tú estás en un escenario que no es sostenible. Estás cogiendo cada día más dinero. Ya superamos el 51.3% de la deuda, del Producto Interno Bruto. Si tú te comparas con otros países de América Latina y el mundo que han tenido crisis, es cierto que muchos de ellos, hay muchos de ellos que tienen una proporción mayor de deuda con relación al producto, pero tienen una tasa de interés promedio mucho más bajo que la República Dominicana. El costo de nuestra deuda está entre 8 y 9% de interés. Sin embargo, por ejemplo, en Grecia El caso de fue menos de 2%, alrededor del 2%, la tasa de interés que pagaba Grecia, ¿no? Puerto Rico está alrededor de 2 o 3%, ¿no? Entonces nosotros estamos pagando mucho dinero de intereses y cada día más. ¿Eso qué significa? Que los recursos que tenemos para el desarrollo tenemos que dedicarlos a pagar la deuda. ¿Me entiendes? Ajá, Entonces, eso no es sostenible en el mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. Porque la política pública no tiene credibilidad a menos que no se mejore inmediatamente la calidad del gasto. ¿qué significa mejorar Dejar la de calidad gastar, del gasto en Dejar los de hechos? gastar donde no se necesita y empezar a gastar donde se necesita. O sea, las nominillas, la corrupción, la desviación de fondos, los sobreprecios, todo eso te ilegitima. Y ha habido muchos cálculos en la República Dominicana, por lo menos 4 cálculos. Tú tienes el cálculo que hizo el PRM, que fue un 2.22% del producto, el cálculo que hizo Oxfam, que fue 2.75%, y el cálculo que acaba de presentar hace poco el BID, que fue 3.8% del producto. 3.8% del producto significa casi 170.000 millones de pesos, que es más que el ajuste que reclama el fondo. El fondo le está reclamando al país un ajuste de 3% del producto, es decir, ya sea subir impuestos o bajar gastos, ¿no? Entonces tú puedes obtener esa disponibilidad mejorando la calidad del gasto. Ok, y hay posibilidad de que esto, sin hacer eso que planteas, Miguel Seara Hatun, ¿es posible que la economía dominicana aguante el 2019 y parte del 20? Y yo me imagino que ustedes entienden por dónde yo voy. Me refiero a la lucha político-electoral. Si ya no hay ideología, Marx ni Dios, la economía es más fundamental que nunca. ¿Es posible que la economía dominicana resista este modelo y esta manera de hacer las cosas hasta fines de año, inicio del próximo? Bueno, todavía los mercados internacionales ven con buenos ojos la emisión de deuda de República Dominicana. El tema de nuevo son las tendencias. Y esto de nuevo lo hemos visto en nuestro país, lo vimos el año pasado y que está todavía sufriendo las consecuencias Costa Rica. Lo de Costa Rica es un caso bien particular, porque yo creo que 6 meses antes todo el mundo decía que nada iba a pasar. Yo creo que tú hiciste un trabajo sobre eso. Sí, ¿no? Escribí un trabajo sobre Costa Rica. ¿Está en el portal? Está en el portal de CREES, crees.org.do. Lo mismo pasó con Brasil en el 2014. Era el país donde las inversiones y todo estaba bellísimo. Hasta el propio Danilo Medina habló de que iba a imitar el modelo brasileño. El modelo brasileño colapsó en el 2014. Y tuvo las consecuencias políticas posteriores. Fue el tema económico que trajo todo el Sin crisis problema económica, político. el tema de la corrupción no es tan determinante. Sonoro, pero no es sale lo económico no, lo que... no sale porque es cuando le afecta a los bolsillos a la gente que la gente exige. ¿Qué es lo que está pasando? Pero a mí me dijeron que esta era la mejor economía del mundo. Eso dijeron los brasileños. Esta es la mejor economía, que estaba creciendo, todo el mundo tenía crédito, todo el mundo estaba feliz y contento y que se había reducido la pobreza. Bueno, la pobreza llegó a ser mayor que antes de que se empezaran todos estos programas y todas estas cosas luego de la crisis. Entonces, esto es un tema de que uno no está inventando la rueda. Nosotros tenemos la experiencia en República Dominicana, la tenemos ahí, está Costa Rica, Brasil, muy cerca. Y quizás un dato muy breve. Nadie puede predecir en qué momento va a venir el rompimiento.
Sobre todo los factores externos son determinantes. No, y inclusive, no se manejan. inclusive la situación ahora- interna, porque no hay ningún instrumento, ninguna evaluadora puede decir de crédito, Claro. no puede decir, se va a proceder una crisis en 8 meses, en 10 meses, en un año, en 5 No, la años. calificadora lo La hace calificadora, perdón. Exactamente. Post ajuste o post corrección. Exactamente. Porque lo que se inicia es un proceso de corrección, que depende de cómo tú actúes y depende de la respuesta de políticas públicas, puede llegar a crisis o no. Pero siempre se inicia por un proceso de corrección y ahí 100% de acuerdo con Miguel, o lo haces ordenadamente, las políticas públicas empiezan a cambiar, a reorientarse las políticas públicas, o el mercado te empieza a forzar a que tú hagas la corrección. Y ahí se hace por medio de que te aceptamos tu deuda, pero ahora en vez de aceptar el 6% de intereses, ahora yo requiero 8%, ¿Eso qué significa? 9%. Deterioro en la calidad de vida de la gente. Sí. Pobreza, el ajuste de esa Presión forma. en el tipo de cambio. Presión en el tipo de cambio, pobreza. Mayores tasas de interés a nivel interno. Todo eso entonces se empieza a traducir y entonces depende de cómo tú haces la corrección con políticas públicas sanas o no, entonces podría llegar, pero son ajustes y correcciones que te terminan forzando a asumir políticas sanas. Una pregunta tan final como maldita. Hemos hablado aquí, ejemplo de Costa Rica, mencionaron a Grecia, el terrible de Brasil, ha sido terrible de Brasil. Bueno, pero el PLD tiene sus técnicos, el PLD gobierna, o sea, no, ¿qué puede explicar que esto que hemos hablado aquí no se entienda desde el gobierno, a pesar de la transparencia con que se puede ver con los ejemplos, los datos innegables? ¿Qué puede explicar este comportamiento del Estado del gobierno dominicano ante esta tendencia, esta historia económica reciente de América Latina, estos ejemplos? Finalmente, ¿por qué? ¿Qué está pasando? De nuevo, que en el status quo y cuando tú estás acostumbrado a hacer unas cosas de una forma y cuando hay intereses políticos y económicos envueltos, es difícil que haya cambios, muy difícil. Entonces, hasta que no haya un empuje, digamos, ya sea de la ciudadanía o de los propios mercados inversionistas, a que se haga esos ajustes o esas correcciones, es difícil que Las haya instituciones cambio. no cambian de manera espontánea. O sea que aquí vamos a terminar este programa no citando a Keynes ni a ningún economista, sino a Voltaire, que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Muchísimas gracias, profesores. Don Ernesto Selman, Gracias. profesor Miguel Seara Hatton, por eso son los habitués invitados de este programa. De eso se trataba. Muchísimas gracias y sobre todo ustedes que un sábado más nos han acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches. Buenas noches.